objetivo hoy, como representante del Observatorio Crítico de la Energía, es introducir los ingredientes principales de un sistema eléctrico, contar cómo era el sistema eléctrico español antes de su liberalización, comentar en qué consistió la liberalización y hablar sobre el estado actual de las cosas. Y todo eso en 15 minutos, así que voy a pasar a ello sin perder más tiempo. Bien, los actores de un sistema eléctrico cualquiera son los siguientes. En primer lugar tenemos los generadores, ¿de acuerdo? La electricidad puede generarse mediante muy diversas tecnologías y utilizando fuentes de energía primaria muy diversas. Aquí pongo algunos ejemplos: carbón, gas, ciclo combinado, hidráulica, nuclear, que se engloban en lo que se conoce como régimen ordinario, y las renovables y algunas tecnologías eficientes como la cogeneración, que se engloban en el llamado régimen especial. Siguiente diapositiva. En el otro extremo, obviamente, están los consumidores y hay que trasladar la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Siguiente diapositiva. Hablamos de transporte para el traslado mediante líneas de alta tensión de la electricidad desde las zonas en las que es producida hasta zonas cercanas a donde va a ser consumida. Siguiente diapositiva. Y hablamos de distribución para el traslado mediante líneas de más baja tensión al punto exacto en el que se consumirá. Bien, ¿cómo funcionaba nuestro sistema eléctrico, el sistema eléctrico español, hasta 1997, el año de su liberalización? El conjunto de normas y leyes que regulaba el sistema se conoce como marco legal estable y es relativamente sencillo de describir esquemáticamente. Todo el sistema estaba regulado, de modo que el Estado pagaba lo que se conoce como costes reconocidos a cada uno de los agentes del sistema. En particular, a las empresas eléctricas, por generar la electricidad, les pagaba una cantidad de dinero ajustada al coste de generación de cada tecnología, y esto es muy importante, ajustada al coste de generación de cada tecnología, más unos márgenes de beneficio razonables. Los consumidores finales tenían una tarifa integral que pagaban proporcionalmente a su consumo y el dinero llegaba al Estado. En 1997 se liberaliza el sistema y nos encontramos con el mercado ibérico de la electricidad. Seamos más precisos. Se liberaliza la generación de electricidad. Por lo tanto, la retribución deja de estar regulada y las empresas eléctricas recibirán una remuneración que dependerá del precio que la electricidad alcance en el mercado. El transporte y la distribución siguen siendo regulados y del lado del consumo el precio está liberalizado. Ahora se introduce un agente intermedio entre la distribuidora y el consumidor final, que es la comercializadora, con la que el usuario, el consumidor final, tiene que formalizar un contrato. Cada uno de nosotros ha de formalizar un contrato con una comercializadora. Como os imagináis, después de la liberalización es más complejo entender la composición de la factura de la electricidad. Hemos dicho que hay algunas actividades que siguen siendo reguladas, otras liberalizadas, y esto divide en dos la composición de la factura de la electricidad. Podemos hablar de la componente regulada de la factura, la componente de mercado de la factura. Aproximadamente las dos pesan lo mismo en la factura total, aproximadamente un 50% para cada una. Vamos a hablar de ambas a continuación. ¿Qué tipo de cosas pagamos en la componente regulada de la tarifa eléctrica? Bien, aquí señalo las más importantes. Son cosas como la parte regulada de la comercialización y la distribución, las primas a las energías renovables, el transporte, compensación extrapeninsular, moratoria nuclear,
primas al carbón nacional. ¿Y cómo se compone la otra mitad de la factura, la componente de mercado? Veamos una descripción breve de la forma en que se configura. La componente de mercado se configura de acuerdo al precio que ciertos productos adquieren en el mercado. ¿Cuántos mercados existen? Existen, grosso modo, dos tipos de mercado: los mercados mayoristas y los mercados minoristas. En los mercados mayoristas se fija el precio de generación de la electricidad. Y esta es una historia complicada, de detalles prolijos, pero hay un mercado, el llamado mercado diario spot, que explica aproximadamente el 90% del precio de la electricidad, y sí que podremos entender sus características fundamentales con una explicación breve. Iremos un poquito más tarde a ello. Por otro lado, tenemos los mercados minoristas, en los que los pequeños consumidores, tanto hogares como empresas, cada uno de nosotros, formalizan contratos con las comercializadoras. Mercados mayoristas. ¿Quiénes participan ahí? Desde luego no cada uno de nosotros. No vamos nosotros a comprar a los productores la electricidad. Nosotros formalizamos el contrato con la comercializadora. A los mercados mayoristas concurren las unidades de producción, los generadores de electricidad, por un lado, y los conocidos como consumidores cualificados, que son las comercializadoras o la gran industria. Ya hemos dicho que los detalles que fijan el precio de la electricidad pueden llegar a ser extremadamente complicados, pero que el 90% de ese precio está determinado por un mercado, el mercado diario o spot, y hemos avanzado que sus características principales pueden ser explicadas con relativa sencillez. El mercado diario, mercado que explica fundamentalmente el precio de mercado de la electricidad, funciona así. Para un día cualquiera, cada productor hace su oferta para cada hora del día siguiente. Y por otro lado, los consumidores cualificados presentan su demanda también para la misma hora, para cada una de las horas del día siguiente. Veis que tenemos una curva verde, oferta, una curva azul, demanda. Esas dos curvas se cruzan en un punto y este punto determina el precio al que se paga la electricidad a esa hora del día siguiente para todas las tecnologías de generación eléctrica. Y esto es el punto clave que tenéis que recordar. ¿De acuerdo? El precio que recibe cada uno de los generadores es el mismo, independientemente del coste de generación que tenga la tecnología que está usando. Y resulta, además, que por la forma en que se configura la curva de oferta, ese precio de casación, ese punto en el que se cortan las dos curvas, está esencialmente determinado por el precio del gas. Estas son las características que tenéis que recordar acerca del mercado en el que se fija el precio de la electricidad. Podemos preguntarnos por qué se liberalizó el sistema eléctrico. Y simplemente fue un paso más dentro de la corriente liberalizadora comenzada en los años 80 y que todavía está en curso, como bien sabemos. El motivo es sencillo y yo diría que aceptado muy frecuentemente con toda naturalidad. Es resolver las deficiencias de la gestión pública y conseguir que mediante un mercado libre de la electricidad se potencien las fuentes de energía más eficaces y los consumidores se beneficien, gracias a la competencia, del precio mínimo posible. Parece lícito preguntarse qué tal ha salido el experimento. Desde la liberalización del sector, el precio de la electricidad ha aumentado un 70%. La electricidad doméstica española es la tercera más cara de Europa, solo por detrás de Chipre y Malta. Pero además, tenemos el problema asociado al déficit de tarifa, sobre el cual probablemente habéis oído hablar en los medios de comunicación. No solo el precio de la electricidad ha aumentado un 70% y tenemos la tercera
electricidad más cara de Europa, sino que además de todo eso, el conjunto de los españoles tenemos una deuda acumulada con las grandes eléctricas de 30.000 millones de euros. Y sin embargo, los defensores del actual modelo sostienen que este estado de las cosas es debido a una regulación excesiva y deficiente, y muy en particular debido a las primas a las energías renovables. Y sí, efectivamente, es que las energías renovables han sido elegidas como cabeza de turco, no de forma inocente. Así que creo que algunas precisiones son importantes. Primero, cuando el déficit de tarifa comenzó a generarse allá por 2003, la cantidad de electricidad que se producía en España mediante fuentes renovables era anecdótica. Así que culpar a las renovables de la deuda acumulada por el déficit de tarifa no parece sencillo. Segundo, las primas a las energías renovables suponen, en principio, y luego abundaré sobre esto, un 15% de la factura de la luz. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, daré un dato. En el mercado minorista, entre las comercializadoras y los consumidores, he dejado de mencionar otros agentes intermedios. Y es que se introducen entre estos dos elementos, comercializadoras y consumidores, unos agentes financieros, sí, ¿no? Aquí también hay agentes financieros, que no aportan nada al sistema y que encarecen la factura de la luz aproximadamente un 6%. Comparan las cifras, ¿no? Agentes financieros que no aportan nada al sistema la encarecen un 6%, las primas a las renovables un 15%. Bien, pero en cualquier caso es que las primas a las renovables no se pueden ver como un simple gasto, ¿no? sino como una inversión. Una inversión que está destinada a ayudar a que maduren ciertas energías, las cuales cuando estén maduras nos ayudarán a conseguir independencia energética, a luchar contra el cambio climático, a diseñar una estrategia frente a la paulatina escasez de combustibles fósiles, crearán un nuevo tejido industrial, fomentarán la innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún hay más a favor de las renovables. Resulta que ese 15% que he dicho que suponen las primas a las renovables a la factura eléctrica es todavía una cantidad muy injusta con las renovables. Las peculiaridades del mecanismo de determinación del precio de la electricidad en el mercado diario, sobre el que hablé hace un rato, las peculiaridades de ese mecanismo hacen que el mero hecho de introducir renovables en el mercado rebaje el precio de casación. Es decir, el mero hecho de introducir renovables en el mercado abarata el precio de la electricidad. Así que el impacto de las primas en la factura es en realidad menor de ese 15% del que hablaba antes. Quizá incluso mucho menor. Esta figura que muestro en esta diapositiva precisamente está dedicada a comparar dos cantidades. Las primas que reciben las renovables, por un lado, y este efecto llamado Merit Order Effect, por el cual en la mera introducción de renovables en el mercado abarata la electricidad. Se quiere pesar como estas dos cantidades influyen en el precio final, ¿vale? Tenemos, por un lado, que vía componente regulada por las primas, las renovables encarecen la electricidad, vía componente de mercado, por el Merit Order Effect, la abarata. Pues bien, en esta gráfica lo que se muestra es que para distintos países y para distintos modelos estadísticos las dos cifras son comparables. Tanto esta figura como una explicación más detallada de este curioso e interesante efecto las podéis ver en el informe del Observatorio Crítico de la Energía, primas para las energías renovables a coste cero para los consumidores, del año pasado.
Y me gustaría terminar con una síntesis de todo lo anterior y algunos comentarios adicionales. Me gustaría dejar claro lo siguiente, que frente al supuesto objetivo de resolver las deficiencias de la gestión pública, recordemos, y de conseguir que mediante un mercado libre de la electricidad se potencien las fuentes de energía más eficientes y los consumidores se beneficien gracias a la competencia del precio mínimo posible, frente a eso tenemos hoy un mercado oligopólico en el que muy pocos agentes compran y venden. Las grandes eléctricas acumulan un poder enorme que distorsiona el mercado. Este es el corazón del problema económico con el que nos encontramos en la actualidad. En segundo lugar, y no totalmente desconectado del primero, tenemos un absurdo sistema de determinación de precios que no tiene ninguna relación con los costes de generación de la electricidad. O sea, nada de que gracias a la libre competencia el mercado potenciará las fuentes de energía más eficientes. No. El precio que pagamos por la electricidad no tiene relación con el coste de generación de cada tecnología. Por supuesto, en particular, tenemos una electricidad cara. Y en tercer lugar, me gustaría hacer un comentario menos pegado al bolsillo, y es el hecho importantísimo, fundamental para mí, de que la liberalización del sector eléctrico ha supuesto para los ciudadanos españoles la pérdida del control sobre la política energética. Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias.